El hecho de que renderizaran Buscando a Nemo fue completamente una locura. Que una película de 2003 requiriera días enteros para renderizar un solo fotograma es simplemente alucinante. Es exactamente eso lo que le pasó a esta película. Una película que llegó a empujar el software de animación de Pixar tan al límite que casi literalmente lo quiebra. Donde prácticamente cada plano involucraba algún tipo de simulación complicada y donde los artistas tuvieron que inventar nuevas palabras solo para poder hablar sobre lo que estaban creando. Y donde los renders se demoraban en ocasiones 4 días para grabar apenas un segundo de video. Es una película que llegó a los límites de lo que el software de la época podía hacer. Cuando empezó el desarrollo de Buscando a Nemo, a fines de los 90, Pixar ya había probado suerte con películas que se enfocaban en ambientes relativamente controlados. Toy Story era esencialmente habitaciones y juguetes. Bichos tenían más naturaleza, pero sigue siendo pasto y unos árboles sobre fondo sólido. Monster Inc. parecía ser un paso más adelante porque tenía que renderizar miles de pelos en la piel de Sully, lo que fue un reto técnico enorme. Pero aquí viene lo importante. El océano es fundamentalmente diferente. El agua es un elemento que interactúa con la luz de formas que casi nadie más en la naturaleza lo hace. La luz entra al agua, se refracta, rebota en partículas diminutas, crea esos patrones danzantes que llaman caustics en la base del fondo marino, y cuando sumerges personajes con escamas que brillan dentro de todo eso, la complejidad se multiplica exponencialmente. Pixar sabía que tenía un problema desde el principio. Su equipo técnico hizo un ejercicio temprano de investigación donde intentaron recrear fotogramas reales del océano usando su software RenderMan. Tomaron 4 videos, 2 de submarinos y 2 de superficie, y trataron de duplicarlos exactamente con animación. El equipo trabajó durante meses identificando qué elementos necesitaban. Primero está la turbiedad del agua, esa neblina que te impide ver lejos bajo el agua. Luego están las partículas suspendidas, esas microscópicas motas de polvo que siempre están flotando constantemente. Están los rayos de luz que atraviesan la superficie y bailan por toda la escena. Y están por último los caustics, unos patrones de luz reflectada que aparecen debajo del agua. Bueno, al ver estos videos, eso fue lo que identificaron que digamos que hacía ver al agua como el agua. Si querían hacer una película como Buscando a Nemo que pasa debajo del agua, de alguna manera todo eso tendrían que poder animarlo. El equipo creó algoritmos para simular cada elemento por separado, perfeccionando durante semanas. Cuando finalmente presentaron su trabajo, la gente literalmente no podía diferenciar sus reconstrucciones con el video real. El director Andrew Stanton y los supervisores técnicos quedaron sin palabras. Pero el giro irónico, cuando vieron cuál realista podían hacer el agua, se dieron cuenta de que tenían un problema completamente diferente. Si la hacían demasiado realista, las caricaturas de peces simplemente no funcionarían visualmente. Un pez caricaturizado nadando en un océano fotorrealista se vería extraño. Así que Pixar hizo algo brillante. Decidieron que la fotografía realista no era el objetivo. Lo que necesitaban era lo que ellos llamaron hiperrealismo. Una versión del océano que se sintiera verdadera, pero ligeramente exagerada. Como si fuera realista, pero a la vez no. Aumentaron la saturación de colores deliberadamente. En el océano real, todo se vuelve gris oscuro cuando te alejas de la fuente de luz, pero en Nemo el agua mantiene sus colores vibrantes a distancia. Intensificaron la iluminación en lugares donde no sería tan intensa naturalmente, y esto es lo que hace que el mundo se sienta como un lugar real, pero también como algo que se vería en una película común animada. El equipo de técnicos de Pixar determinó que había 5 componentes clave que definían visualmente el ambiente submarino. Primero, la iluminación. No solo que los objetos tuvieran luz, sino esos caustics y los haces volumétricos que atraviesan desde la superficie. Segundo, la materia particulada. El polvo invisible pero omnipresente. Tercero, el movimiento del agua en general. Ese movimiento constante que afecta a todas las plantas marinas y hace que se muevan ligeramente. Cuarto, la turbiedad o murk, como la luz que se filtra y desaparece en la distancia bajo el agua. Y quinto, las condiciones de la superficie, el cómo las olas arriba afectan cómo se ve la luz desde abajo. Para crear herramientas que simularan todo esto, el equipo técnico literalmente tuvo que escribir software nuevo desde cero. Primero, comenzaron con un simulador de agua 3D completamente personalizado. No era solo una imagen estática del agua, era un simulador de dinámica de fluidos que permitía que el agua interactuara consigo misma, que se estrellara y creara espuma, que tuviera viscosidad real. Para esto, tomaron el simulador de tela y pelo que habían desarrollado para Monster Inc., el software que había animado miles de pelos en el cuerpo de Sully, y lo adaptaron para agua. Pareció loco al principio, pero tuvo sentido. El agua tiene comportamientos similares al pelo en algunos aspectos. Fluye, se deforma, interactúa con fuerzas externas. Ese software fundamental fue modificado y expandido, pero el concepto base provenía del trabajo previo. Luego crearon otro sistema llamado SNST, que generaba movimientos de surge y swell en el océano.
Este sistema hacía que toda la materia particulada se moviera, que el pasto marino se meciera, que los corales blandos se ondearan e incluso que los peces tuvieran sutiles movimientos de respiración solo basados en donde estaba en el campo de movimiento del agua. Era como si el océano tuviera un pulso y todo en él respondía a ese pulso. Pixar necesitaba una forma de hacer que los objetos se vieran bien a diferentes distancias bajo el agua. Teniendo en cuenta esa turbiedad, si algo está muy lejos bajo el agua, debería parecer más borroso. Y para replicar eso, desarrollaron una técnica llamada translucency, que es básicamente una forma elegante de decir borroso basado en transparencia. Ajustaron su software RenderMan para que automáticamente difuminara objetos basado en qué tan lejos estaba de la cámara y cuánta agua había entre ellos y la cámara. Ver ajustar específicamente cómo se veía el material, cómo reflejaba la luz, todo eso. Es un pequeño detalle, pero es el tipo de pequeños detalles que multiplicados por miles de veces a lo largo de toda una película va a ser la diferencia entre algo que se ve medianamente bien y algo que se ve increíble. Ahora hablemos de los personajes, porque traer emociones humanas a criaturas sin brazos ni cuerpos tradicionales fue todo un reto. A diferencia de Toy Story, donde tienes objetos rígidos con articulaciones claras, o Monster Inc., donde tienes humanoides que se comportan aproximadamente como los humanos, los peces simplemente no tienen la estructura corporal que puedes usar en los trucos de animación tradicionales. Si un humano quiere expresar emoción, tiene docenas de músculos en la cara. Un pez tiene una boca, un ojo, y eso es básicamente todo. Así que Pixar mejoró su software de articulación llamado Gepetto, dándoles a los animadores mucho más control fino sobre cómo las caras de los peces se podían deformar y expresar emociones. Pero también tuvieron que estudiar cómo los peces realmente se mueven. Fueron al acuario de la bahía de Monterrey con videocámaras de alta velocidad y estudiaron peces reales durante horas. Descubrieron que no todos los peces se mueven igual. Algunos usan sus aletas pectorales para remar hacia adelante. Otros los agitan para propulsarse. Nemo es un pez payaso que rema. Dory es un pez azul que aletea. El equipo necesitaba que los animadores entendieran estas diferencias y las implementaran en sus movimientos. Y aquí está donde se pone realmente loco con la dificultad técnica. Cuando renderizaban estos personajes en el agua, todo se hacía exponencialmente más complicado. Las escamas de un pez brillan de cierta manera. La luz se refracta a través del agua y golpea esas escamas desde ángulos que constantemente cambian. El agua sobre el pez proyecta patrones de caustic que danzan en su cuerpo. Su material tiene que ser lo suficientemente realista como para que veas que es un ser vivo, pero lo suficientemente caricaturizado para que no entre en algo inquietante. Los técnicos tuvieron que escribir shaders, que son básicamente los programas que dicen cómo un objeto refleja y absorbe luz, que eran increíblemente complejos. Utilizaron técnicas de surface scattering, que es una forma elegante de decir que la luz entra en el objeto, viaja dentro de él un poco y sale de nuevo de una manera que hace que parezca translúcido en ciertos ángulos. Exactamente como pasa con la piel de un pez real. El equipo de Pixar dividió todo en 6 unidades técnicas especializadas, cada una enfocada en diferentes aspectos ambientales y de personajes. Estaba la unidad oceánica, que creaba todo el agua abierta y los efectos de la superficie. La unidad de arrecife, que creaba el coral del arrecife de la Gran Barrera y toda la vida marina del fondo marino. La unidad del submarino, que manejaba cosas complicadas como la escena dentro de un submarino y dentro de una ballena. La unidad del tanque, que creaba las escenas del tanque del dentista. La unidad de escuelas y baños, que tenía que simular cientos de miles de peces moviéndose juntos, y la unidad de personajes, que manejaba la compleja rigging y animación de los personajes principales. Pero aquí viene lo importante, todo esto tenía que funcionar junto. No podía simplemente hacer el agua, luego poner los peces dentro y esperar que funcionara. Tenía que estar intentando constantemente, mejorando, cambiando el software a medida que descubrían nuevos problemas. El impacto en los tiempos de render fue dramático. Un fotograma promedio de Nemo tardaba unos 4 días en renderizar a una resolución de 1600 por 900 píxeles. 4 días por un fotograma que dura una 24ava de segundo. Algunos de los fotogramas más complejos, aquellos con mucha agua, interacción, muchas escamas de pez brillando, muchos caustics, podían tomar hasta 6 días. Y recuerda, una película de 90 minutos tiene aproximadamente 129.600 fotogramas. Pixar construyó una auténtica y masiva granja de fotogramas, con cientos de servidores Sunfire con miles de procesadores trabajando en paralelo. Aún así, incluso con todo esto, el tiempo de cómputo total fue astronómico. Tuvieron que ser increíblemente creativos sobre cómo optimizaban el trabajo, construyendo herramientas de distribución que pudieran dividir diferentes componentes de un fotograma entre muchas máquinas, teniendo máquinas enfocadas en diferentes problemas. Comparemos esto rápidamente con lo que Pixar había hecho antes. Toy Story fue revolucionaria, pero los ambientes eran relativamente más simples, habitaciones con iluminación predecible, y todo era fácil. Bichos añadió la complejidad de animar hierba y fuego,
pero sigue siendo mucho más simple que agua. Monster Inc. realmente fue un salto más grande, pero fue más que nada en cuestión de un solo personaje, principalmente porque Sully tiene más de 2 millones de pelos que animar, y cada pelo tiene que interactuar con la luz, con otros pelos y con otros personajes. Pero incluso con todo eso, tienes un control más directo sobre cómo se mueve cada cosa. Cuando estás renderizando agua, no tienes ese nivel de control individual, tienes que simular las leyes de la física y todo eso, mucho más computacionalmente intensivo. El hecho de que Pixar logró que todo esto funcionara en 2003, como dije antes, es increíble. Es lo que hace a Nemo una auténtica cosa increíble. No tenían experiencia en una película submarina anterior en que apoyarse. Tuvieron que inventar gran parte del software sobre la marcha. Tenían que inventar incluso las palabras para hablar sobre lo que estaban tratando de crear. Tuvieron que ajustar parámetros constantemente. Probar, fallar, volver a intentar. Todo esto es aún más impresionante cuando recuerdas que lo hicieron con limitaciones reales. El equipo de Pixar trabajó con menos de los habituales 50 animadores. Redujeron el tamaño del equipo para esta película, no porque no tuvieran dinero, sino porque tenían que reorganizar completamente cómo trabajaban. Abandonaron el sistema de departamentos separados que habían usado en Monster Inc. Decidieron que en lugar de tener un departamento de shocks que pasaba el trabajo a otro departamento, darían a los equipos más propiedad de su trabajo. Esto fue más eficiente, pero también significaba que cada equipo tenía que aprender más sobre los diferentes aspectos de la producción, y eso mientras literalmente empujaban su software a límites que nadie había alcanzado antes. Pero bueno, ¿tú qué opinas de la técnica y la animación de Buscando a Nemo? ¿Ya conocías todo esto? Déjalo en comentarios. Recuerda suscribirte para más videos de este estilo. Comenta qué otra idea para video tienes en los comentarios.